Durante décadas, Jacobo Zabludovsky fue el rostro más reconocido de las noticias en México. Entrevistó a Fidel Castro, estuvo entre los escombros del terremoto del 85 y moldeó la manera en que millones vieron a su país. Pero hacia el final de su carrera, algo cambió en silencio. Empezó a asistir a pequeñas producciones teatrales. Su tono en la radio se volvió más suave. Y un joven actor, 24 años, prometedor, imponente, comenzó a aparecer a su lado en eventos privados, nunca en los registros oficiales, siempre fuera de cuadro. Luego, sin previo aviso, el actor fue hallado muerto. No hubo titulares, ningún comunicado de Televisa, solo un informe sellado, una tumba sin nombre, y susurros sobre amor, silencio, y una última nota que decía: «Te amé». No fue suficiente. ¿Qué escondía Zabludovsky en su última década? ¿Y por qué nadie habla de ello ahora? La voz de una nación. Antes de los susurros y las sombras, Jacobo Zabludovsky fue la voz más confiable de los medios en México, una institución en sí mismo. Durante casi 3 décadas, se sentó detrás del escritorio de 24 horas, el noticiero estelar que transmitió Televisa de 1970 a 1998. Todas las noches a las 10:30 de la noche, millones de hogares mexicanos encendían la televisión no solo para informarse, sino para escucharlo a él. Su historia comenzó en 1928, en las humildes calles de la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Hijo de inmigrantes judíos polacos que huían de la violencia antisemita en Europa del Este, los primeros años de Jacobo estuvieron marcados por la modestia y la resiliencia. Su padre vendía retazos de tela en el mercado de la Merced para sostener a la familia, al mismo tiempo que inculcaba a sus hijos el amor por la literatura rusa, la música clásica y el debate intelectual. Los domingos no eran para descansar, eran para los libros, comprados de segunda mano en los puestos de La Lagunilla. Fue en esas páginas donde Jacobo descubrió que las palabras podían dar forma a la realidad. Aunque se inscribió en la Facultad de Derecho de la UNAM, su corazón estaba en otro lugar. El olor de la tinta, el golpeteo de las linotipias, la adrenalina de la noticia de última hora. El periodismo lo llamaba. Empezó como auxiliar de correctores en El Nacional, luego pasó a la radio, donde se formó bajo figuras legendarias como Alonso Sordo Noriega. Ya en los años 50, producía segmentos informativos para XEXAM y soñaba con lo que la televisión podía llegar a ser. Ese sueño tomó forma con 24 horas. Estrenado en 1970, no era solo un programa, era un ritual nocturno. Zabludovsky se encontraba en el centro de un imperio mediático en expansión, leyendo telegramas de todo el mundo, enlazándose en vivo con reporteros y conduciendo transmisiones a través de golpes de Estado, visitas papales y transiciones presidenciales. Fue el único periodista mexicano en transmitir en vivo desde La Habana cuando Fidel Castro tomó el poder en 1959. Décadas más tarde, su voz, temblorosa pero firme, narró la devastación del terremoto de 1985 en Ciudad de México en tiempo real, desde el teléfono de su automóvil, la única línea que aún funcionaba. Pero la omnipresencia de Jacobo tuvo un costo. Durante los 70 y 80, críticos lo acusaron de estar demasiado ligado al PRI. 24 horas era visto por muchos como la voz del partido, blando con el poder, duro con la disidencia. Minimizó el fraude electoral de 1988 y dio amplio espacio a los polémicos programas de Carlos Salinas de Gortari. El descontento creció tanto que, en 1997, la banda Molotov abrió su disco debut con un tema demoledor: Que no te haga bobo Jacobo, una bofetada contra lo que consideraban manipulación avalada por el Estado. Aún así, Zabludovsky permaneció fiel a su propia versión de la verdad. Cuando lo expulsaron de Televisa en 2000,
tras protestar por el desplazamiento de su hijo Abraham, pudo haberse retirado. Pero prefirió reinventarse. Se mudó a Grupo Radio Centro y lanzó De 1 a 3, un noticiero diario que pronto ganó un seguimiento fiel por su tono. Crítico, íntimo, emocional. La voz era la misma, pero el hombre detrás parecía más dispuesto a cuestionar las instituciones que antes había defendido. Jacobo era un hombre privado, amaba el tango, citaba a Gardel y tarareaba letras en sus momentos de silencio. Estaba obsesionado con la tauromaquia, no por la violencia, sino por la poesía y la belleza fatal. Releía Don Quijote cada año y citaba a Dostoyevski como brújula moral. Se definía como un animal de ciudad, feliz al recorrer las calles de París, Madrid o su amada Ciudad de México, con un periódico bajo el brazo. En casa, compartió un matrimonio de 61 años con Sara Nerubay Lieberman, una mujer tan discreta como leal. Se conocieron de estudiantes, él en la Facultad de Derecho, ella en la preparatoria, y construyeron una vida marcada por la estabilidad. Criaron 3 hijos, Abraham, periodista, Diana y Jorge. En público, su unión parecía irrompible. En privado, el mundo emocional de Jacobo era más complejo de lo que incluso sus más cercanos imaginaban, porque algunos capítulos de su vida, los enterrados bajo capas de lealtad, expectativas y miedo, nunca estuvieron destinados a ser leídos en voz alta. La llama oculta. Debajo del traje, de las frases medidas y de la pulida figura del comunicador, existía un hombre profundamente reservado, cuyo mundo emocional rara vez traspasaba los muros de la redacción. Sus colegas observaban su rigor, su disciplina y su lealtad inquebrantable a la institución. Muy pocos presenciaron vulnerabilidad, y aún menos tuvieron acceso a su vida íntima. Eso cambió silenciosamente a principios de los años 2000, cuando una serie de interacciones empezó a levantar cejas en los pasillos estrictamente controlados de Televisa. Zabludovsky, ya en sus 70 y alejado de su carrera televisiva nocturna, comenzó a ser visto con frecuencia en funciones de teatro alternativo, muestras estudiantiles y eventos culturales marginales, espacios donde también empezaba a destacar un joven actor lleno de ambición. El actor, de apenas 24 años, tenía fama por sus interpretaciones intensas y una presencia escénica imponente, aunque sus oportunidades frente a la cámara eran escasas. Era respetado entre directores, pero aún desconocido para el gran público. Dentro de Televisa y Radio Centro, un pequeño grupo de productores y colaboradores notó lo que parecía ser una conexión creciente. Jacobo, quien siempre había sido reservado con sus relaciones personales, comenzó a mostrarse más pensativo, a veces visiblemente distraído, durante juntas editoriales o transmisiones en vivo. Mencionó al actor al aire en varias ocasiones, nunca por nombre, siempre de forma velada, pero lo suficiente como para que ciertos radioescuchas percibieran una presencia constante en sus anécdotas. Su primer encuentro verificado, según un miembro del personal del Teatro de los Insurgentes, ocurrió tras la función número 100 de Made in México. Jacobo había sido invitado a develar la placa conmemorativa, como solía hacer en este tipo de eventos. Después de la ceremonia, el joven actor se le acercó, no para una foto, sino para conversar. Se dice que hablaron por más de 1 hora durante la cena posterior, alejados de la prensa. Esa noche, Jacobo volvió a casa más tarde de lo habitual, y según su chofer de confianza, no pronunció una sola palabra durante todo el trayecto. Lo que siguió fue una relación cuidadosamente compartimentada. El actor comenzó a recibir apoyo, primero económico, luego profesional. Jacobo gestionó un pequeño papel para él en una radionovela. Pagó la renta de un departamento en la colonia Condesa. Se dice que compró un auto usado a través de un intermediario para evitar sospechas. Amigos del actor notaron ropa nueva, acceso a estudios de grabación y la repentina presencia de productores y directores de casting en funciones que antes ignoraban. Sin embargo,
Nada era público. No había fotos, ni menciones oficiales, ni eventos compartidos. La comunicación entre ambos se realizaba a través de un celular de prepago, supuestamente proporcionado por uno de los asistentes de máxima confianza de Jacobo. Se reunían en casas privadas y ocasionalmente en hoteles registrados bajo nombres falsos. El actor, por un tiempo, aceptó las condiciones. Aún así, el amor, especialmente cuando es contenido, tiende a dejar huellas visibles. Vecinos de la Condesa reportaron haber visto al chofer de Zabludovsky estacionado en la cuadra pasada la medianoche. Una asistente de su círculo íntimo confesó años más tarde haber interrumpido lo que describió como un momento claramente íntimo entre ambos durante una visita imprevista. Entre reporteros de espectáculos comenzaron a circular rumores, pero nadie se atrevió a publicarlos. Quienes lo conocían de cerca lo describen como un ajuste emocional tardío. Jacobo había construido una vida marcada por la disciplina y la discreción. Fue un esposo devoto para Sara Nerubai, con quien compartió más de medio siglo de matrimonio, y un padre ferozmente leal. Pero con el actor, algo cambió. Sus colegas notaron una suavidad nueva en él, un tono más amable. Parecía más receptivo a la música, a la poesía. Sus columnas adquirieron un aire personal, casi melancólico. Al mismo tiempo, crecía una tensión soterrada. El miedo a ser expuesto era real. Aunque ya no ocupaba el horario estelar, Zabludovsky seguía siendo una figura simbólica de autoridad moral para muchos mexicanos. Un escándalo, especialmente uno que implicara una relación extramarital con un hombre mucho más joven, podía destruir no solo su nombre, sino todo su legado. Aún así, eligió mantenerse cerca. Continuó protegiendo al actor, apoyándolo en silencio. Pero nunca dio el paso de hacerlo público. Ni cuando el actor comenzó a pedir reconocimiento, ni cuando el chisme creció, ni siquiera cuando quedó claro que el joven quería más de lo que Jacobo podía ofrecer. Y ese silencio les costaría a ambos mucho más de lo que imaginaron. O lo hacemos público, o me voy. Pero el actor quería más. Al principio, le bastaba con estar cerca de Zabludovsky, disfrutar de su atención, sentirse protegido, elegido. Pero con el paso de los meses, el deseo se convirtió en ambición. Empezó a resentir el secreto. Mientras Jacobo le daba consuelo, lo que realmente anhelaba era reconocimiento. No solo como amante de alguien, sino como actor, como artista, como alguien que valiera por sí mismo. Su carrera había empezado con promesa, algunos créditos en telenovelas, un papel pequeño en una película independiente que recibió elogios en Guadalajara. Pero con el tiempo, y mientras los directores de casting favorecían nombres más nuevos y llamativos, el teléfono sonaba cada vez menos. Su agente dejó de devolverle las llamadas. Un director insinuó, con brutalidad, que estar cerca de ese hombre no ayudaba a su imagen. Los rumores ya habían empezado a circular. Comenzó a beber más, a dormir hasta tarde, a perder audiciones frente a actores menos talentosos pero más conectados. Y Jacobo, con todo su poder, parecía no querer intervenir, al menos no públicamente. Ayudaba entre bambalinas, pagaba nuevas fotos promocionales, hacía llamadas discretas, pero cuando el joven le suplicaba que apareciera por él en público, que reconociera la relación, que legitimara tanto su amor como su talento, Jacobo dudaba. Entonces llegó el punto de quiebre. Discutían en la cocina del pequeño departamento que Jacobo le había rentado en la Condesa. Los platos de la noche anterior seguían en el fregadero. El actor acababa de regresar de otra audición fallida, de esas donde el asistente de casting apenas levanta la vista. Golpeó su bolso contra la barra y dijo, con una voz más dolida que enfadada: «Estoy cansado de ser tu sombra. Quiero entrar a una habitación y no sentirme tu secreto. Quiero que la gente lo sepa. Quiero que me vean». Jacobo guardó silencio. «O salimos a la luz, o se acabó». Jacobo desvió la mirada, y suavemente al fin dijo: «Sabes que no puedo. Eso fue todo». El actor recogió lo poco que tenía, algo de ropa, una memoria USB, una caja de cartas,
y se fue. Los vecinos lo vieron salir poco después de la medianoche, con los ojos hinchados, las manos temblorosas. No volvió. En cuestión de horas, comenzó a llamar a amigos, llorando, desahogándose. Uno dijo que habló de ir a la prensa. Otro afirmó que amenazó con filtrar mensajes privados, fotos, cartas íntimas que harían estallar el mundo mediático. ¿Era cierto? Nadie lo sabe con certeza. Algunos creen que no tenía nada, que era un grito desesperado por atención. Otros dicen que guardaba un diario, entradas detalladas, capturas de pantalla, incluso notas de voz. Un antiguo amigo aseguró que le hizo escuchar una grabación donde Jacobo susurraba «Te amo» en yidis. Pero lo que se sabe, lo que nadie discute, es que después de esa noche empezó a desmoronarse. Dejó de comer. Perdió una llamada para lo que habría sido su primer papel protagónico en cine. Fue visto fuera de una oficina de casting, desorientado, oliendo a alcohol. En un momento particularmente desgarrador, lo vieron caminar descalzo por Insurgentes al amanecer, aferrando una foto gastada y hablando solo. Una muerte demasiado silenciosa. Para el tramo final de su carrera, la figura pública de Jacobo Zabludovsky había cambiado de manera casi imperceptible pero profunda. Había desaparecido el conductor de filo agudo que transmitía la línea del gobierno sin que se le quebrara la voz. En la radio, especialmente en De 1 a 3, se había convertido en un personaje completamente distinto, menos un heraldo de noticias de última hora y más un narrador reflexivo de la vida cotidiana de México. Los oyentes notaron que sus preguntas a los invitados eran más cálidas, más inquisitivas. Se detenía en los detalles del arte, la literatura y la memoria. Hablaba de su juventud, de su familia y de la ciudad, con una especie de afecto melancólico que rara vez se le escuchaba antes. Sus columnas en El Universal, que antes eran comentarios concisos sobre política y gobierno, empezaron a leerse como fragmentos de unas memorias. Estaban llenas de anotaciones personales, pequeñas historias de libros que había amado, música que le recordaba a amigos perdidos, momentos fugaces de nostalgia sobre la Merced o el viejo centro histórico. Algunos párrafos incluso insinuaban arrepentimientos ocultos sobre personas o decisiones que nunca podía nombrar. Fue un cambio de tono que desconcertó a algunos lectores, pero que le ganó el cariño de otros. Era como escuchar a un abuelo contar por fin las historias que había guardado toda su vida, recordó un oyente de años. El cambio coincidió con el declive y la muerte del actor. 3 semanas después de que Zabludovsky publicara el que se convertiría en uno de sus textos más citados, Borrador de mis memorias, 0, el joven actor fue hallado muerto en su pequeño departamento de la Condesa. El informe oficial hablaba de suicidio por una combinación de sedantes recetados y alcohol. En la mesita de noche, la policía encontró una breve nota escrita a mano. No acusaba ni explicaba, solo decía: «Te amé». No fue suficiente. Lo que ocurrió dentro de ese departamento entre su última llamada y su último aliento nunca se ha aclarado. El informe oficial fue sellado casi de inmediato, sin explicación pública. Televisa, que todavía tenía a Zabludovsky como consultor en ese momento, no mencionó la muerte del actor al aire, ni una línea, ni un pésame. Pero fuera de micrófono, los rumores corrieron rápido, primero en foros anónimos, luego en bares de la zona rosa y en chismes de pasillo entre productores y directores de casting. Algunos decían que había sido una sobredosis accidental, que el actor mezcló medicamentos y alcohol en un momento de desesperación. Otros juraban que fue algo más oscuro, que un equipo de limpieza había sido enviado antes que la policía para retirar pruebas de la escena, teléfonos, cartas, tal vez incluso grabaciones. Una persona, que afirmó haber visto el departamento antes de que lo clausuraran, describió el espacio como demasiado limpio, como si alguien hubiera borrado una vida. Jacobo Zabludovsky nunca abordó públicamente la muerte. No asistió al funeral. No emitió comunicado alguno. Siguió trabajando, presentándose a su programa de radio como de costumbre.
Pero quienes estaban más cerca, productores, asistentes de años, incluso su chofer, notaron el cambio. Hablaba menos durante las pausas comerciales. Empezó a terminar los programas antes. Al aire, evitaba ciertos temas. Fuera del aire, parecía distraído, perdido en sus pensamientos, mirando por la ventana como si escuchara algo que nadie más podía oír. Para entonces, su escritura se había vuelto casi confesional. En Borrador de mis memorias, 3, publicado el 22 de junio de 2015, sus palabras sonaban como un hombre que a la vez se explicaba y se protegía. Hay silencios que uno se lleva a la tumba, no porque nos avergüencen, sino porque amamos demasiado como para dejar que el mundo los retuerza. Amigos describirían más tarde este texto como su carta de despedida sin firma, no una confesión, sino una defensa cifrada de un amor que nunca pudo reconocer públicamente. El público nunca unió las piezas. Oficialmente, Zabludovsky seguía siendo el sabio patriarca del periodismo mexicano, reflexionando sobre una vida vivida en el centro de la historia. Extraoficialmente, era un hombre cargando un peso privado, escribiendo poemas disfrazados de columnas, transmitiendo confesiones disfrazadas de noticias. La historia resurge. El misterio en torno a la muerte del joven actor había quedado, en su mayoría, sepultado por el silencio, hasta que el periodista Giancarlo Murati lo reavivó años después con una serie de reportajes de investigación publicados en 2022. Reconocido por su trabajo profundo sobre la opacidad institucional en los medios mexicanos, Murati lanzó una serie de 6 entregas titulada El hombre detrás del micrófono, centrada en los aspectos ocultos de la vida personal de Jacobo Zabludovsky. En ella, señalaba una supuesta relación perdida en la última década del periodista. Un artículo en particular, disponible brevemente en línea antes de ser retirado sin explicación, citaba a una fuente anónima descrita como exactor, vinculado a proyectos de Televisa a finales de los años 2000. La fuente, sin mencionar nombres, afirmaba haber mantenido una relación breve pero emocionalmente intensa con una figura de alto rango en los medios. Hablaba de apoyo económico, mentoría personal y un acuerdo prolongado para mantener la conexión fuera del registro público. Aunque indirecta, la línea temporal, los lugares y los comportamientos descritos coincidían con la especulación existente sobre Jacobo y el actor que murió en circunstancias ambiguas años atrás. La historia no tardó en volverse un punto de conflicto en los medios. A pocas horas de su publicación, equipos legales habrían contactado a varios medios exigiendo retractaciones o eliminaciones. El propio Murati emitió un comunicado defendiendo la integridad de sus fuentes, pero admitió que algunos testimonios clave fueron retirados tras recibir presiones externas. La serie nunca fue retractada formalmente, pero la entrega más polémica desapareció de los archivos públicos en cuestión de días. A pesar de ello, la reacción del público fue inmediata. Voces dentro de la industria comenzaron a hablar, algunas para defender la reputación de Zabludovsky, otras para reconocer lo que por años se había susurrado pero nunca confirmado. Jacobo era un hombre íntegro, dijo el periodista Joaquín López Dóriga en una entrevista radial. Pero también era un hombre que se guardaba muchas cosas. Si amó en privado, fue por miedo, no por vergüenza. Televisa, donde Jacobo fue figura simbólica durante décadas, no emitió ningún comentario público, pero, según fuentes dentro de la empresa, ejecutivos de alto nivel sostuvieron reuniones internas sobre cómo manejar el creciente escrutinio. Aunque Jacobo había fallecido años antes, su imagen seguía apareciendo en retrospectivas y materiales conmemorativos de la cadena. Internamente, preocupaba que esta historia resucitada, aunque basada principalmente en insinuaciones, pudiera minar los esfuerzos por preservar su legado como ícono cultural. Mientras tanto, el nombre del actor seguía notoriamente ausente del registro público. Su tumba,
Ubicada en un pequeño cementerio a las afueras de Toluca, solo lleva sus iniciales y la frase «Amado sin testimonio». Los vecinos cuentan que el departamento donde falleció fue desalojado y limpiado en menos de 48 horas y vendido poco después. Hoy funciona como un Airbnb boutique. Los huéspedes no tienen idea de lo que ocurrió allí. Aún así, de vez en cuando resurgen fragmentos. Una vieja foto de producción, una imagen espontánea en una gala teatral, un crédito en un cortometraje ahora olvidado. En algunas de ellas, Jacobo aparece fuera de foco, nunca posando, nunca sonriendo directamente, pero presente. En ciertos círculos, viejos periodistas, actores de teatro de esa época, exbecarios de medios, su nombre aún se menciona, aunque con cautela, no con acusación, sino con ambigüedad, con la conciencia de que la historia completa tal vez nunca salga a la luz, no porque no sea real, sino porque todo a su alrededor fue diseñado para que jamás pudiera confirmarse. ¿Fue amor? ¿Fue control? ¿Fue culpa? Quizás nunca lo sabremos, pero ¿tú qué opinas? ¿Zabludovsky protegía su reputación o escondía algo más profundo? ¿Debería haberse sabido la verdad mientras aún vivía? Déjanos tu opinión en los comentarios, y si quieres más historias que van más allá de los titulares, no olvides darle like, compartir y suscribirte.